Bienvenidos y bienvenidas al Power de Soporte Teórico Práctico del módulo 2 del curso Comunicación Efectiva en el ámbito laboral. Vamos a retomar los conceptos principales de este módulo sobre actos del lenguaje. Esto nos va a servir no solo para reforzar la lectura, sino para pensar desde nuestra práctica cotidiana cómo nuestras relaciones sociales y nuestra percepción de la realidad se ven condicionadas a través del modo en que efectuamos afirmaciones, declaraciones o juicios mal fundados y que nos llevan a discusiones o malos entendidos. Empecemos. Repasemos lo que sabemos sobre afirmaciones. Son descripciones de la realidad, describen el entorno, tienen que ser demostrables, tener testigos y acuerdos entre todos y todas. Se fundan con el consenso social, tienen una base biológica, pueden ser verdaderas o falsas. Pero tengamos en cuenta que cuando afirmamos, asumimos un compromiso de que nuestras afirmaciones son verdaderas. Por ejemplo, el horario laboral es de 9 a 16. Esto está estipulado, es una norma, más allá de que después pueda modificarse o incumplirse. Contrariamente a lo que pasa con las afirmaciones, las declaraciones preceden a la realidad. Por ejemplo, antes de ser nombrada Antonia como jefa, no era jefa, con lo cual una declaración cambia el mundo, modifica la realidad. Por ejemplo, como decíamos en el horario laboral, si es de 9 a 16, ¿qué pasa si se modifica? A partir de que una normativa empiece a implementar un horario diferente, esa declaración va a tener que ver con un cambio en la realidad. Se genera un nuevo consenso. De ambas maneras, nuestra realidad cambia a partir de ese acto. Obviamente que las declaraciones se dividen en válidas o inválidas según quien las anuncia. No es lo mismo que una compañera te diga que sos jefa que te llegue un nombramiento formal. Tampoco que te digan tus compañeras o compañeros que estás ansioso o sos ansiosa que te lo diga un agente de salud. Básicamente, con estas declaraciones hay una acción que hace cambiar al mundo o a mi mundo. A partir de mañana dejo de fumar. Cambia a quien lo declara. Eso sí, la declaración de culpabilidad tiene que estar atravesada por un juez, por lo menos. Si no, nos es difícil declarar al entorno culpable de nuestras acciones. Al hacer una declaración hay una realidad diferente. La palabra genera el mundo, crea nuevas realidades. Las declaraciones pueden ser, como decíamos, válidas o inválidas, y esto es de acuerdo con la autoridad conferida de quien la emite. Cuando un observador declara, asume el compromiso que actuará en forma consistente con lo que declara. Si pide perdón, si dice gracias, si dice que sí o dice que no, el poder del lenguaje comienza con comprender la importancia de las declaraciones con las que construimos nuestro mundo. Hay varios tipos de declaraciones que vamos a compartir. Comencemos por la declaración de la aceptación o declinación. Expresiones de aceptación como un sí quiero o no quiero, coherentes con lo que nos pasa a cada uno y cada una de nosotras, es necesario para afirmarnos en nuestra identidad y en el clima laboral. La declaración de gratitud es una expresión que tiene que ver con el clima de trabajo, poder agradecer y crear así relaciones interpersonales más amenas. La declaración de la ignorancia, entrando ya en el trabajo propiamente dicho, nos proporciona la posibilidad de estar en miras a poder conocer, porque poder decir que no sabemos es un paso para el aprendizaje. En esta misma línea,
tenemos lo que es la declaración del error. Cuando nos equivocamos, me equivoco, nos equivocamos, poder decirlo, forma parte de acotar el riesgo que se vive a la hora de cometer un error y el alcance que este error pueda tener. La declaración de satisfacción tiene que ver con poder nombrar gratamente el resultado favorable de una tarea que se hizo y motivar de esta manera el desempeño de esa labor bien realizada. La declaración de problemas tiene que ver con ubicar, si ubicamos algún problema y ponerlo en palabras. Cuando uno declara que hay una situación problemática, un problema ya está en miras a poder empezar a pensar en una solución. Tenemos también la declaración del perdón. La declaración del perdón hace a que los climas laborales no tengan una sobrecarga de tensión que está muy atravesada por básicamente dos personas por lo menos, quien pide perdón y quien da el perdón, que por lo menos se liberan esos espacios de tensiones que muchas veces se sostienen en el tiempo innecesariamente. La declaración del propósito o de misión está asociada a todo lo que tiene que ver con los compromisos que asumimos a la hora de pensarnos en equipos laborales, en grupos de trabajo. La declaración del aprecio está asociado, obviamente, al clima laboral libre de prejuicios, porque podemos decir, te aprecio, me gusta tu estilo y demás, y no entrar en situaciones críticas de malestares. Y por último, la declaración de contrato, que tiene que ver con declarar un proyecto laboral, un proyecto colaborativo que diariamente nos permite, nos posiciona en un compromiso de sector interpersonal y de labor que nos va a dar esa sensación de pertenencia a los equipos de trabajo. Vamos por los juicios. Vimos los juicios como una interpretación de la realidad que la mayoría de las veces son realizadas de manera automática. Este aspecto de juicios nos muestra cómo se dificulta la significación de la comunicación en la medida que se basa, la mayoría de las veces, en la mirada del observador o la observadora. Pero los juicios son técnicas o métodos para lograr eficacia para la realización de determinada actividad laboral. Los concursos utilizan este formato para fundar sus bases, también para el armado de eventos, para la elección de un orador o una oradora para una jornada, para desarrollar una tarea o para elegir desarrolladores de procesos, entre otras opciones. Este recurso consta de 5 pasos y es denominado fundar juicios. Como vemos, hay 5 pasos para fundar juicios. A los fines didácticos utilizaremos un ejemplo que surge de la actividad en el área de capacitación. Para ofertar una capacitación, el circuito al que nos sometemos conlleva distintos tipos de actividades. Cada una de esas actividades tiene protagonistas que las ejecutan. Entendemos que el producto terminado es una capacitación virtual en este caso. Vemos cómo avanzamos. El primer paso tiene que ver con poder poner en valor ¿para qué hago el juicio? En reunión de equipo ponemos al debate distintas temáticas para la oferta del curso. Este intercambio es el primer paso que nos va a permitir determinar en qué tema vamos a realizar la capacitación. Varios juicios emitidos para poder elegir el tema del curso a ofertar. Ya en el segundo paso vamos a tratar de ubicar el dominio.
En la medida que tenemos el tema, deberemos elegir a qué dominio pertenece. Por caso, diremos que realizaremos una capacitación en perspectiva de género. Por tanto, deberemos solicitar asistencia a las expertas de esa temática específicamente. Para el tercer paso, nos focalizamos a estandarizar los temas de interés que se relacionan con la temática de género. Siguiendo con el ejemplo, elegimos economía y publicidad. Los dos últimos pasos se relacionan en la medida que son aquellos que están en la base de las afirmaciones que aseverarán lo elegido en el paso anterior y son puras descripciones de la realidad. Entonces, en el cuarto paso, vamos a ver que las afirmaciones tales como el 70% de las notas de diario son de economía feminista o el 50% de la publicidad se basa en estereotipos de género. Esto nos lleva a generar afirmaciones que surgen de la realidad. En el quinto paso buscamos contraafirmaciones, que sería encontrarnos con las negativas. Por ejemplo, si decimos que incluiremos en el curso la temática de economía, no encontraremos contraindicaciones que nos lleven a suponer que el curso no tendrá participantes. Por ejemplo, si en las encuestas internas del sector donde está dirigido el curso el único interés que ubicamos solo es de la temática de violencia, deberíamos repensar la temática en relación a economía y publicidad. Repasemos entonces. Los juicios fundados tienen un proceso preestablecido. Primero hay que poder decir para qué los emito y luego definir en qué dominio. Luego, definir el estándar al que se quiere alcanzar e iniciar el proceso de evaluación de los mismos con afirmaciones que podamos encontrar sobre ese dominio. Por último, intentamos realizar contraafirmaciones con el objeto de no incurrir en errores de validez. Sabemos que dichos juicios nos muestran de alguna manera indicadores, pero jamás tendrán valor de verdad. Vamos ahora a otros actos del lenguaje que son los pilares fundamentales de la convivencia social y por ende laboral. A través de ellos es que se coordinan acciones y de esta manera podemos conseguir que las cosas se hagan. Basados en pedidos, promesas, ofertas y aceptaciones, se asumen compromisos donde se sustentan las acciones que realizamos cada día. ¿Tenemos conocimiento del uso correcto de estos actos lingüísticos? Veamos, los pedidos y las promesas son actos lingüísticos que nos permiten coordinar acciones con el resto. Los compromisos que surgen en esos actos son nudos conversacionales que, para atarlos, necesita de por lo menos 2 personas. Entonces, escuchar y hablar comprometidamente son las bases para poner en superficie el intento de resolver posibles quiebres y construir relaciones de confianza. De alguna manera, es observar cómo las personas coordinamos compromisos discursivos que son actos comunicacionales. Hablamos de comunicación efectiva y dicha efectividad se transforma en interpersonal en la medida que al coordinar acciones entre personas manifestamos nuestra capacidad para establecer compromisos, cumpliendo y generando la confianza necesaria para que sea posible el desarrollo de esas redes de relación. En las interacciones conversacionales emerge
con absoluta claridad el poder generativo del lenguaje y el carácter transformador de nuestras conversaciones. En este conversar generamos una realidad que antes era inexistente. Por ejemplo, cuando aceptamos un pedido, implícitamente estamos diciendo: te prometo que voy a realizar esa acción en tiempo y forma. El pedido es una acción que implica hacerse cargo de algo que uno quiere y no tiene. Los pedidos nacen de una carencia o del deseo de generar una realidad diferente a la existente. Cuando se asume un compromiso entre interlocutores, se construye una imagen del futuro basado en un acuerdo en el presente. Claro está que uno de los factores que ocasionan malos entendidos y falta de efectividad en la coordinación de acciones es el referido muchas veces a la deficiencia específica de las condiciones de satisfacción. Dar por entendido cómo necesitamos aquello que pedimos forma parte de una dificultad para obtener un buen resultado. A nivel laboral, el compromiso de acordar y cumplir con estos actos del lenguaje, pedir y prometer, inciden en los equipos de trabajo y en la calidad de las relaciones interpersonales que las personas tenemos a la hora de manifestarnos mutuamente. En toda conversación, las personas ponen en funcionamiento un proceso de construcción y asignación de sentido. El contexto compartido de obviedad es la posibilidad que tenemos de compartir un contexto de sentido similar. Es así como en la base común del entendimiento poseemos ciertos niveles de confianza entre los y las integrantes de un espacio, tanto de equipo de trabajo o de una misma unidad laboral, una oficina o de una pequeña organización. Claramente, nuestra vida social está basado en nuestra capacidad de hacer y cumplir promesas. El incumplimiento de una promesa nos da derecho a hacer un reclamo. Es allí donde arranca la mayoría de los conflictos interpersonales. Nos encontramos en el siguiente módulo. Muchas gracias.